No, no sé. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir, bendito Cristo, heme aquí. Tal como soy, sin demorar del mal, queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname. Angustiado, sé mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, ay Dios, tal como soy. Tal como soy en aflicción, expuesto a muerte y perdición, buscando vida y perdón, bendito Cristo, heme aquí. Destrozado, hazme nuevo, tan herido, sáname.
angustiados de mi guía, tan vacío, lléname. Soy culpable, dame gracia por la sangre de Jesús. Me recibes sin vacilar, para Dios, tal como soy. Para Dios, tal como soy. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos están escuchando de diferentes partes. Les saludo en nombre de Cristo Jesús, deseándoles que Dios bendiga sus vidas, bendiga su familia y bendiga todas las cosas que usted está realizando y esté también por realizar. Les saludo desde acá de la ciudad de Palm Beach Gardens, Florida, transmitiendo a través de la página de Facebook de Mensaje de Amor para Salvación, también transmitiendo por Spreaker, Internet, que es radio por Internet, Mensaje de Amor para Salvación. Nuevamente saludando a los hermanos organizadores de la radio, nuestro hermano Talib, mexicanos, y también nuestro hermano Mendieta, que siempre están al tanto, trabajando duramente para que podamos salir al aire y estar conectados con todos ustedes, hermanos y amados amigos. En esta noche estoy asistiendo al programa de nuestro hermano Joel Pérez, ya que él está en Tennessee, en el estado de Tennessee, por alguna razón, una razón muy importante, ¿verdad? Muy necesaria. Y le enviamos saludos también hasta allá donde él está con su familia, cuidando de la suegra de él, deseando siempre que nuestra hermana Carol Weininger pueda recuperarse pronto y ellos entonces también poder regresar al estado de la Florida. Pero mientras tanto aquí estamos con mucha humildad asistiendo a nuestro hermano en su programa Principio del Evangelio. Yo soy su hermano Abel Pérez y les saludo nuevamente desde acá de Palm Beach Gardens, Florida. El propósito por el cual la iglesia, ¿verdad?, se ha esforzado en poder transmitir la palabra de Dios a través de radio por internet y a través de la página de Facebook es edificar los corazones de todos los oyentes y también de cada uno de los hermanos, miembros del cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ese es el mayor propósito, ese es el punto. Amados amigos y hermanos, nuevamente les volvemos a recordar a todos los que siempre han estado al pendiente de las transmisiones, que a partir de la fecha 30 de julio de este mes, hasta el 4 de agosto, habrá un seminario de apologética, ¿verdad? Seminario de apologética de la defensa de la fe, en donde se estará hablando de temas controversiales, de temas importantes, de temas que por lo general no se tocan, no se hablan, pero se estarán hablando de temas muy importantes. Y estaba escuchando hace ratos que son 25 expositores los que están preparados y preparándose para transmitir la palabra de Dios a través de Facebook Live y a través también de la aplicación de Spreaker, que es radio por internet. Se estarán tratando temas muy importantes, muy edificativos. Si usted es una de las personas que le gusta investigar, le gusta buscar la verdad, esta es una buena oportunidad. Así que pónganlo en su lista, pónganlo en su agenda. Julio 30 hasta el 4 de agosto se estará transmitiendo seminario de apologética a través de la página
por internet, que es Mensaje de Amor para Salvación, y también a través de Spreaker Radio por internet, Mensaje de Amor para Salvación. Un saludo a todos los hermanos que están conectados. Manuel Hernández, Dios los bendiga a usted también, hermano, y a toda su familia. Que Dios derrame grandes bendiciones sobre de ustedes. Adelante en la obra de Jesucristo. El trabajo es para el Señor, y con el Señor todo es bien recompensado. Voy a invitarlos a una oración y así entonces aprovechar los minutos que nos quedan y hablar la palabra de Dios. Voy a invitarlos a orar. Si usted quiere, si desea, puede orar conmigo. Incline su rostro hasta donde quiera que usted esté. Y platiquemos con el Padre, ¿verdad? Cada vez que nosotros oramos, platicamos con nuestro Padre Celestial y nos ponemos en comunicación con Él, ¿verdad? A Él le contamos todo lo que nos sucede, aunque dice la palabra que antes de que nosotros oramos, Él ya sabe de todas las cosas que nosotros necesitamos, pero a Él le agrada que nosotros le pidamos, porque así reconocemos que Él es el Todopoderoso, el que tiene el control por sobre todas las cosas. Un saludo a todos los hermanos que nos están viendo. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Dios eterno y Padre celestial, te damos gracias por esta bendita noche, Padre, que nos has dado, Señor. Gracias porque estamos hasta aquí, como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así que creemos que tú nos ayudas todos los días, Padre, y estamos de pie hoy aquí delante de tu presencia, es porque tú has estado con nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para arrepentirte. Tú dijiste, Señor, nuestro Señor Jesucristo, que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y mientras tú estés con nosotros, Padre, nosotros estaremos bien, estaremos en victoria, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos. Sabemos, Señor, que tenemos como herencia todas las cosas que tú has preparado para nosotros, Padre. Tu palabra dice, Señor, que somos coherederos con Cristo Jesús de todas las cosas. Así que el trono de nuestro Señor Jesucristo nos pertenece, las bendiciones celestiales nos pertenecen. Aún así en este mundo quizás atravesamos, Señor, problemas, atravesamos pruebas, enfermedades, problemas económicos. Padre, te pido que nos ayudes siempre a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, a poner nuestra esperanza, Señor, en las cosas de arriba, de donde esperamos a nuestro Salvador Jesucristo, el cual descenderá, Señor, para transformar el cuerpo de corrupción nuestro y hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, y así estaremos para siempre con Él. Gracias te damos, Padre, por esa gran esperanza, porque sabemos, Señor, que no estamos solos, porque cuando a veces las cosas parecen, Señor, que no tenemos nada, ayúdanos a entender, ayúdanos a recordar que contigo lo tenemos todo, Padre. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre. Grande es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre, Padre. Glorificado sea, Señor, en todos aquellos que te alaban, en todos aquellos que creen en ti, en todos aquellos que te adoramos, Señor. Gracias, Padre. También te pido, Padre, que perdones nuestros pecados, porque tu palabra dice, Señor, el que dice que no tiene pecado, la verdad de Dios no está en él. Así que te pido, Padre, que nos perdones nuestras ofensas, Señor, cometidas durante este día, y también enséñanos, Padre, a perdonar a quienes nos ofenden. Porque dice tu palabra, Señor, que si nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco tú nos perdonarás nuestras ofensas, Padre. Bendito Dios, permite que nuestro carácter se vaya formando como el carácter tuyo, Padre. Que seamos personas llenas de amor, de paciencia. Que seamos personas, Señor, que nos preocupemos por nuestros hermanos, que nos preocupemos, Señor, por los demás, no mirando, Señor, lo de nosotros propios, sino mirando el bien de nuestros hermanos y de nuestros prójimos, Padre. Bendice, Señor, estos medios que nos permiten, Padre, conectarnos y hablar tu palabra.
para que los oídos, Señor, de aquellos que han de alcanzar la salvación, reciban, Padre, un llamado, reciban una exhortación, reciban palabras de edificación y de consolación en sus vidas, para que puedan, Señor, acercarse hacia ti, Padre. Bendice a todas aquellas almas, Señor, que están al pendiente, escuchando tu palabra a través de estos medios todos los días, Padre. Que sean bendecidos en gran manera, Señor. Bienaventurados son, Padre, porque si ellos, Señor, te obedecen, recibirán, Señor, recompensa celestial, Padre. Bendice también a todos los hermanos que están escuchando, Señor, cada programa que se transmite, Señor, a través de estos medios, Padre. Bendícelos grandemente, Señor. Tal vez hay algunos que están enfermos, Señor eterno. Tal vez hay algunos que les hace falta, Señor, economía, Padre. Tal vez hay algunos hermanos, Señor, que se sienten tristes, Padre, por la violencia, por la corrupción, por la injusticia que hay dentro de los seres humanos, Padre. Bendícelos, Señor, fortalece sus vidas, fortalece su fe, fortalece, Señor, la fuerza de ellos, Señor. Sé tú su amparo, Señor, sé tú su esperanza, para que puedan resistir, Señor, los días malos, Padre. Y podamos todos en el último día estar en pie delante de ti, Padre, listos para recibir aquella herencia que tú nos has preparado, Padre. Bendice, Señor, nuestros corazones en esta noche, que haya en nosotros un corazón humilde, Padre. Que la arrogancia que a veces ataca, Señor, nuestro interior, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Y que seas tú, bendito Padre, el que tome el control de nuestras vidas, para que podamos, Señor, hablar tu palabra con humildad, para que podamos hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, Padre. Bendito seas, Señor eterno, por los siglos de los siglos. Santificado sea tu nombre siempre, Padre eterno. Y bendice tu palabra, Señor, y que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermano Jorge Sanz. Bendecidos sean todos. Bien, entonces vamos a entrar a la meditación de la palabra del Señor. En Spreaker puse el título del tema, se me olvidó ponerlo en Facebook. Y el punto que vamos a tratar, por cierto, se supone que este programa termina a las 12. El hermano que estuvo transmitió hasta las 11:30. Así que, si quieren que termine a las 12 en punto, que son la hora de Estados Unidos, pues me mandan un texto, ¿no? Y si no, pues le seguimos hasta la medianoche, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Nomás no se vayan a caer de donde están sentados. Entonces, se me olvidó poner el título del tema en Facebook Live, pero está en Spreaker, a todos los que les pude enviar el enlace. Por cierto, no sé qué es lo que pasa cuando envío el enlace a través de Messenger, me los regresa para atrás y no los envía, así que pues algo ha de estar pasando. Pero bueno, vamos a dejar eso hacia un lado y vamos a enfocarnos en la palabra de Dios. Hay temas muy controversiales en la Biblia, en donde algunos no son necesarios discutirlos, y otros también, cuando se da la oportunidad, es bueno discutirlos, ¿verdad? Siempre y cuando vaya a traer edificación y bendición a los oyentes y a nuestros hermanos. Hay temas que quedan sin una respuesta. Por más sabio que sea la persona que lo intenta exponer, siempre deja la duda, ¿verdad? Y ese es el problema que a veces pasa cuando, como dice un hermano, predicador de nuestra congregación, quizás esté escuchando, bendiciones, hermano de la Rosa. Predicar la palabra de Dios no es solamente un privilegio, es un privilegio, porque los que predicamos la palabra de Dios nos gozamos cuando Dios nos da la oportunidad de usarnos desde esas áreas, pero también es una responsabilidad, ¿verdad? Es necesario ser responsable, es necesario tenerle temor a la palabra de Dios, es necesario
ser un practicante de lo que Dios dice en su palabra, porque la palabra dice, Santiago dice que el que no practica la palabra es un oidor olvidadizo y se engaña a sí mismo. Entonces tenemos que pensar y tener cuidado de no estarnos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Y no hay sabio, ¿verdad?, en la tierra que pueda interpretar al 100% de la palabra de Dios. Porque estamos tratando la ciencia de Dios. Y Dios no piensa como nosotros pensamos. El problema de nosotros cuando a veces hablamos la palabra de Dios es que a veces cometemos el error de hablar por nosotros mismos, ¿verdad? Yo he oído hermanos que dicen, yo creo así porque así me enseñó el hermano, ¿verdad? Y esa no es la idea. La palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Incluso como creyentes nosotros no podemos confiar en el hombre. Nuestra confianza está puesta en Dios. Por eso el escritor de Hebreos dice que nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe. Y cuando habla de poner la mirada en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, nos está exhortando el escritor que pongamos la mirada en Cristo en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Yo voy a hacer lo que Cristo dice, yo voy a obedecer lo que Cristo dice, yo voy a caminar como Cristo dice, yo voy a adorar a Dios como Cristo me enseña, ¿me entiendes? No como me lo enseña mi hermano. Es verdad que nosotros, como creyentes, tenemos la habilidad de estimularnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero eso no significa que tenemos la autoridad sobre toda la revelación para poder guiar a otros al 100%. Eso solamente lo puede hacer Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vamos a hablar hoy, continuar un poquito más acerca de algo que estuve tocando, ¿verdad? Que son temas que casi no los toco en público o no los he tocado afuera mucho. Los he tocado dentro de la congregación, lo hemos discutido, pero veo que es importante. Bueno, todos los temas de la Biblia son importantes. Y hoy en día nos topamos con cada creencia, con cada religión, y es importante exhortar a los oyentes, a los creyentes, que busquen la verdad, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando hablamos, procuramos tener la razón de lo que creemos. Y la idea no es tener la razón. La idea es estar basada en la verdad. Y recordemos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces, antes de ser un contencioso en la palabra de Dios, es importante que el creyente aprenda a basarse en la verdad, porque la verdad lo sacará de la mentira. La verdad le mostrará el verdadero camino. La verdad nos dará la vida eterna. Y esa es la razón. Entonces vamos a hablar un poco del tema. ¿Qué nos sucede al morir? ¿Verdad? ¿Qué nos sucede al morir? Cierta religión sostiene que al morir se acaba la historia, ¿verdad?, del ser humano. Hay una canción que suena mucho, ¿verdad? Siempre ha sonado. Y dice que cuando el hombre se muere solamente se lleva un puño de tierra, ¿verdad? Y hasta ahí nada más. Qué bueno, quizás en parte sería bueno que cuando el ser humano dejara de existir, ahí se acabara la historia, ¿verdad? Porque entonces no corre el peligro de que un día va a pasar a juicio y va a ser juzgado según sus obras, ¿verdad? Sería de cierta forma bueno que la historia terminara al morir. Pero la Biblia dice que la historia de todo hombre no termina al morir. Y existen argumentos, ¿verdad?, incluso bíblicos, en donde la gente ha intentado basar doctrinas, ¿verdad? Y esto ha causado confusión y ya solamente hace que las cosas sean mucho más controversiales.
Sabemos, hermanos y amigos, que la muerte es prioridad uno, ¿verdad? Cuando digo que la muerte es prioridad uno, es que de la muerte física nadie se escapa, ¿verdad? La vida termina, podríamos decirlo que la vida termina en la muerte, ¿verdad? Porque también muerte significa de cierta forma cesar de vivir. Para los que creemos y conocemos la palabra de Dios, entendemos que la vida no termina al morir. Algunas religiones que por razones de ellos niegan que el hombre continúa vivo, ¿verdad? Niegan que el hombre sigue existiendo. Ellos tienen sus razones, sus motivos, ¿verdad? Porque no creen en las promesas celestiales de Dios. Entonces eso los forza a ellos a basar otra creencia. Bueno, la palabra muerte en sí también... bueno, el tema es qué nos sucede al morir. Y voy a dar una explicación un poco rápida, ¿verdad? El ser humano, especialmente las personas que no conocen a Dios, desconocen la razón por la cual viven. Y por lo general todos los seres humanos se preocupan de llevar una vida equilibrada materialmente hablando. Y finalmente la palabra dice que todo es vanidad, ¿verdad? Todo es vanidad. El apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, en el libro de los Hechos, capítulo 17, si usted tiene la Biblia, le invito a que lea la Biblia. Capítulo 17 del libro de los Hechos, versículo 24, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Cuando habla de los límites de su habitación, está diciendo que la vida sobre la tierra es limitada, ¿verdad? Es limitada. El rey David dice que el hombre más robusto vive 70 años, 60 años, a lo más 70, 80, ¿verdad? Y después muere, se marchita y muere, se terminan sus años y muere. El rey David en el capítulo 37 del libro de los Salmos, él decía: enséñame, Jehová, a ver cuánta sea la medida de mis días y sepa yo cuán frágil soy. El ser humano es un ser frágil, porque se deteriora con mucha facilidad y los años que vivimos son demasiado cortos, ¿verdad? Los hombres del pasado vivían, algunos vivieron muchos años. Pero si usted se da cuenta, los hombres que vivieron muchos años hicieron la voluntad de Dios, ¿verdad? Después, pues la edad del hombre se fue acortando por causa del pecado, ¿verdad? Por causa del pecado. Entonces el hombre tiene una vida sobre la tierra muy limitada. Ahora, ¿por qué Dios quiere que el hombre entienda que su vida sobre la faz de la tierra es limitada? Dice: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos. Es decir, es necesario que el hombre entienda que su vida sobre la faz de la tierra es limitada, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo que mi vida sobre la faz de la tierra es limitada, eso me ayuda o me empuja a mí, me debe de empujar a buscar a Dios, ¿verdad? Y ahora, como decía el apóstol Pablo,
no digas que está en el cielo para que alguien suba y te lo traiga, y no digas que está en el fondo del abismo para que alguien descienda allá y te lo haga subir, sino que en ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Aquí el apóstol Pablo vuelve a decir que no está Dios lejos de nosotros, porque en Dios vivimos y en Dios nos movemos. Es decir, de la plenitud de Jesucristo, que es Dios, tomamos todos los seres humanos, ¿verdad? Aún aquellos que descartan a Dios, aún aquellos que dicen que Dios no existe, ellos también viven gracias a Dios, porque de la plenitud de Dios tomamos todos, ¿me entiendes? Es decir, que cuando estamos inhalando y exhalando, ¿verdad? Nosotros necesitamos respirar oxígeno a cada segundo, ¿verdad? A cada 2 segundos, a cada 3 segundos estamos respirando oxígeno. Y cuando respiramos ese oxígeno para poder vivir, estamos respirando de la existencia de Dios, ¿sí? Porque Dios existe, nosotros existimos. Entonces, qué bonito sería que todos los seres humanos entendieran que su vida sobre la faz de la tierra es una vida limitada, ¿verdad? Quizás eso les ayudaría a ellos a buscar a Dios. Pero el problema es que el ser humano es tan arrogante que se siente sabio no sabiendo nada, ¿verdad? Y hay hombres que se han atrevido a decir que no existe Dios. Y hay hombres que se atreven a decir que no existe el cielo. Y hay hombres que se atreven a decir que no existe el infierno, ¿verdad? ¿Hay pruebas de que existe el infierno? Sí las hay. Porque el Señor Jesucristo dijo, nadie ha descendido al cielo, sino el que vino de allá, que es Él, ¿verdad? Salió del Padre, vino al mundo, después deja el mundo y vuelve al Padre, ¿verdad? Y cuando Él sube arriba, dice que se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, ¿verdad? Intercediendo por la humanidad, ¿verdad? Esa es la obra de Jesucristo. Entonces, ¿hay prueba de que Cristo vino a la tierra? Sí hay prueba, hermano. Lo prueba la Escritura, lo prueba la arqueología, lo prueba la ciencia, lo prueba la historia. Hay pruebas de que Jesucristo vino a la tierra y descendió del cielo y volvió al cielo otra vez, ¿verdad? Y la gente dice, no existe el infierno. Eso es pura mentira. ¿Has ido tú al infierno y regresado para poder comprobar que el infierno no existe? ¿O solamente te has dejado llevar por habladurías, por creencia, por arrogancia, por la dureza de tu corazón? Ese es un gran problema. Entonces, ¿qué nos sucede al morir? El hombre natural es difícil entender las cosas, ¿verdad? Por el simple hecho de que las cosas espirituales han de entenderse espiritualmente. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 al 10 dice que, que hay un mismo suceso para el hombre y para el animal, pero vamos a leerlo para no hablar al aire. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. Ojo, ojo, su memoria es puesta en olvido. Y aquí entonces, yo he platicado con muchas personas de cierta religión que dice que el hombre al morir deja de existir, ¿verdad? Se termina su historia. Y este es un grave error. Ahora, dicen ellos que cuando el hombre muere, su memoria es puesta en olvido. ¿Sí? Es puesta en olvido. Es puesta en olvido la memoria del hombre para los vivos, ¿entiendes? Porque la vida continúa. Por ejemplo, nosotros hemos perdido algunos familiares que queremos mucho, ¿verdad? Y nos ha dolido bastante. Mis 2 hermanas mayores fallecieron cuando ya casi ellas estaban llegando a la adolescencia. Eran unas jóvenes muy bonitas y murieron, ¿verdad? Podríamos decirlo así, creo que mis padres experimentaron un gran sufrimiento, ¿verdad? Un gran sufrimiento.
En ese tiempo yo era un bebé, aproximadamente unos 6, no sé, tal vez 2 años, no sé, no recuerdo al 100%. Pero tenemos fotografías de ellas. Y fue un dolor terrible, fue un dolor grande. Pero mis padres, no podían morirse con ellas. A veces cuando un ser querido se nos va, uno quisiera también irse detrás de ellos, ¿verdad? Pero no se puede, porque la vida debe continuar, ¿verdad? Cuando ellas fallecieron, pues yo era un bebé, después nacieron, ¿verdad? 3 hermanos más detrás de mí. Y la vida tenía que continuar, ¿verdad? Y a cada año mi madre y mi padre iban al lugar en donde el cuerpo de mi hermana estaba sepultada. Y lo hicieron por algunos años, pero después esa práctica se perdió, ¿verdad? Se fue perdiendo y después nos mudamos a vivir en otro país y nunca más mis padres volvieron a visitar los sepulcros de mis hermanas, ¿verdad? No sabemos si construyeron otro de encima de donde ellos estaban, no sabemos si salió hierba y se perdió el sepulcro, no sabemos ya nada de esto, ¿verdad? Sabemos que ellas vivieron por cierto tiempo, pero poco a poco, ¿verdad? Las cosas van quedando atrás y uno se aferra más al futuro y olvida cada día más el pasado. Entonces, el sabio Salomón es un escritor, hermanos y amigos, poético. Él se dedicó a hablar de las cosas que suceden sobre la tierra. Salomón tenía una revelación limitada, ¿sí? Cada escritor de la Biblia, cada personaje que Dios utilizó recibió una parte de la revelación divina. No todos los hombres que hablaron de parte de Dios recibieron toda la revelación. ¿Sí? No todos recibieron toda la revelación. Dice entonces el capítulo 9:5, después el 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjese bien. ¿A quién le alumbra el sol, hermanos? A los vivos, a los muertos. ¿Quiénes sufren trabajando debajo del sol? ¿Los vivos o los muertos? Entonces Salomón claramente está hablando de lo que sucede sobre la tierra. Dice el versículo 7, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. ¿Alguna vez te has puesto a analizar de las obras que has realizado sobre la faz de la tierra? Y todas las obras que tú has realizado sobre la faz de la tierra son agradables a Dios. Porque la palabra dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Posiblemente tu vida ha sido invertida cometiendo cosas que no van conforme a los principios de Dios. Entonces, si tus obras no son agradables a los ojos de Dios, debes de investigar y preguntar, ¿qué piensa Dios de ti? 8 dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza, ¿verdad? Hablando de justicia. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida, de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según las fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría, ¿verdad? No hay trabajo, es obvio que no. El trabajo solamente se realiza sobre la tierra. Al hombre Dios le dijo que con el sudor de su frente comería el pan de la tierra, ¿verdad? Comería su propio pan, ¿verdad? Pero una vez el hombre puesto en la tumba, ya no trabaja, porque la única razón por la que se trabaja es para poder sobrevivir, subsistir, ¿verdad? La vida corporal necesita de alimentos materiales, como también la vida espiritual necesita ser alimentada
con el pan espiritual que es la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de que la vida material debe ser sustentada a través del pan material y que la vida espiritual debe ser sustentada con el pan espiritual, eso nos declara, eso nos explica, ¿verdad? Que el hombre tiene dos facetas, ¿verdad? Y ahí vamos entrando ahora en lo que quiero explicar. Hay una parte material del hombre que es pasajera, que es el cuerpo. Y hay una parte espiritual del hombre que también la podríamos llamar la parte sobrenatural del hombre. Es la parte espiritual. Y esta parte espiritual es permanente. Porque esa parte espiritual que es permanente tuvo su principio en Dios. Y como Dios es eterno, aquella parte espiritual que Dios puso en nosotros también es eterna, para bien o para mal. Entonces la única manera de poder cambiar la historia y la dirección de esta parte espiritual, sobrenatural que nosotros poseemos, es obedeciendo al Evangelio de Cristo Jesús. Parece, lo que estoy diciendo parece quizá extraño a algunas personas, pero si usted le pone un poco más de atención a la palabra de Dios, puede entender estas cosas. Puede llegarlas a entender, no son muy difíciles de entenderlas. El hombre tiene dos partes, por eso la vez pasada comencé hablando en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y voy a tocarlo rápidamente. Primera de Tesalonicenses, carta del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23. Y el mismo Dios de paso santifique por completo. La santificación que el apóstol Pablo quería que los hermanos de Colosas tuvieran fuera una santificación completa, no corporal únicamente, sino completa. Y todo vuestro ser, fíjese bien, vuestro ser, división, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irrepresibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Son tres cosas las que el apóstol Pablo menciona: cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Espíritu, alma y cuerpo. Son tres cosas, ¿verdad? Ahora, el hombre natural, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre natural, estamos hablando del hombre que no ha obedecido a Dios, del hombre que no tiene pactos con Dios, del hombre que no tiene promesas con Dios, ni Dios tiene promesas con él. El hombre natural no las puede entender, porque las cosas espirituales, dice la palabra, que han de discernirse espiritualmente, ¿verdad? Para poder entender las cosas que Dios enseña, hay que tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque cualquier persona puede leer la Biblia, pero no es lo mismo leerla y entenderla. Y no es lo mismo entenderla que practicarla. Porque usted puede entender toda la teología. Puede ser una persona que haya sacado 4 doctorados en teología, pero puede ser que usted no sea una persona que se haya arrepentido. Entonces, si usted no se ha arrepentido, aunque haya estudiado 4 doctorados de teología, no tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos guía a nosotros a toda la verdad. Por eso es que un creyente que le invierte tiempo a la palabra de Dios, por más analfabeta que sea, va a conocer la verdad. Porque la verdad se conoce a través de la fe y por el Espíritu Santo.
Toda aquella persona que no tiene el Espíritu Santo no conoce la verdad. Y como no conoce la verdad, está en una mentira. Entonces, el ser humano tiene tres partes, se compone de tres partes, igual que Dios. Dios es tres, ¿verdad? La palabra dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Cuando usted va a lo que es el hebreo, ¿verdad? En hebreo dice, por ejemplo, la pronunciación Berishim bara Elohim. Quiere decir, en el principio crió dioses los cielos y la tierra, porque Dios es plural. Dios es tres en uno y uno son tres a la vez. Esa misma unidad que hay en Dios se utiliza también para hablar del matrimonio. El matrimonio es entre un hombre y una mujer, sexos opuestos, pero ante el plan de Dios, en el propósito de Dios, son un solo cuerpo. ¿Cómo es posible esto? Porque esto es basado en Dios. La pluralidad está en la unidad. Entonces, el ser humano es tripartito, cuerpo, alma y espíritu. Son tres cosas. Y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Tesalónica que cada creyente debe reservarse hasta la venida de Cristo Jesús, guardando su cuerpo, guardando su alma y guardando su espíritu, ¿verdad? Lo mismo dice también en Romanos capítulo 12, versículo 1, que es necesario que todo creyente presente a Dios su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto que a Dios le agrada, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. No podemos decir que adoramos a Dios solamente en el espíritu. No podemos decir que adoramos a Dios solamente con el alma. Porque dice la palabra que nosotros somos sacrificio vivo, sacrificio que se mueve, sacrificio que trabaja, sacrificio que persevera, ¿verdad? Y esto lo hacemos reservando nuestro espíritu y nuestra alma y nuestro cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús. Si usted es un recién convertido, comience ahora a aprender a guardarse, a santificarse para Dios en cuerpo, en alma y en espíritu. Hay que cuidar el cuerpo, ¿sí o no? Y cuando hablo de cuidar el cuerpo, no me estoy refiriendo a belleza física. Me estoy refiriendo a que el cuerpo es un instrumento. El cuerpo, hermanos y amigos, es un instrumento de justicia. ¿Sí? El cuerpo tiene miembros, tiene lengua, tiene ojos, tiene manos, tiene pies. ¿Cómo voy a reservar mi cuerpo hasta la venida de Cristo Jesús? ¿Cómo lo voy a santificar? Utilizando este cuerpo que Dios me dio para caminar y colaborar en su obra. Utilizaré mis manos para realizar las obras de Dios. Utilizaré mis ojos para escudriñar su palabra. Utilizaré mi lengua, no solamente para maldiciones, porque antes de que nosotros venimos a Dios, utilizamos los miembros de nuestros cuerpos, dice el apóstol Pablo en Romanos 7, para servir a la inmundicia, cosas de las cuales ahora nos da vergüenza, ¿verdad? Pero ahora que hemos venido a la justicia, a la luz de la palabra de Dios, ahora utilizamos los miembros de nuestros cuerpos para el servicio de la justicia. Y como fin tendremos la vida, ¿qué, hermanos y amigos? La vida eterna, ¿verdad? Entonces, si antes tú utilizabas tu cuerpo para despelarte, ¿verdad? Bebiendo licor, fumando cigarrillo, fumando marihuana, utilizando cocaína y cualquier otra droga que pueda causar en ti una sensación, ¿verdad? Ahora debes de utilizar ese cuerpo reservándolo para Dios. ¿De qué manera? Utilizándolo para el servicio de Dios. Si antes te desvelabas, ¿verdad? Caminando allá afuera, vagueando por allá afuera, pues ahora desvélate invirtiéndole tiempo a la lectura de la palabra de Dios y serás un hombre sabio y serás un hombre preparado y se te abrirá la mente y ayudarás a otros y adorarás a Dios en espíritu y en verdad. Entonces las tres cosas, hermanos, deben ser reservadas para el servicio de Dios hasta la venida de Cristo Jesús. Entonces ahora ya sabemos que el hombre es tres partes, cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué nos sucede al morir? La palabra muerte, del griego thanatos, significa, hermanos y amigos, separación. Simplemente, separación.
Hay videos en YouTube de que supuestamente, y puede ser que algunos videos tienen cierta verdad, ¿verdad? En donde se ha visto que cuando una persona muere se levanta una parte casi invisible, ¿verdad? De la persona. Casi invisible. Y hay videos que se han visto, ¿verdad? Y posiblemente esto nos ayuda a confirmar de que hay una parte invisible del hombre. Hay una parte interior del hombre. Hay una parte espiritual que el hombre posee. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 16 dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva o se va renovando día tras día, ¿sí? Entonces, ¿qué es la parte del hombre que se hace viejo, que se arruga, que se pone feo, ¿verdad? Se han visto mujeres que han sido muy hermosas cuando son jóvenes, y eso lo puede ver usted en cualquier red social. Y cuando ya son mayores, terminan desfigurándose. Y eso es normal, eso pasa en todos los seres humanos. Todos envejecemos, ¿verdad? El apóstol Pablo entonces dice que aunque la parte exterior, es decir, el cuerpo del hombre se envejece, se deteriora, se debilita, ¿verdad? Pero mientras el hombre más camina con Jesucristo, la parte interior del hombre se va haciendo, ¿qué? Más joven. ¿Por qué? Porque el alma, cada año que usted invierte en Dios, su alma deja de pecar menos. Su espíritu se conecta más con Dios. El espíritu, hermanos y amigos, es un parlante que hay en nosotros, en donde Dios se comunica directamente con el espíritu de nosotros. La palabra dice que nuestro espíritu da testimonio, que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿verdad? Y eso está en 1 Corintios capítulo 2, 12. Dice, versículo 2:11, 1 Corintios: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, nos ha concedido. ¿Sí? O sea, nadie conoce lo que yo soy, sino lo interior de mí, mi espíritu. Es la parte que más escudriña lo que yo soy. Ahora dice que hemos recibido el Espíritu de Dios para que podamos comprender lo que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Entonces, la interacción del Espíritu es importante. Para poder conocer a Dios y descubrir quién es Dios, cuál es su propósito, cuál es su plan con nosotros, necesitamos del Espíritu Santo. Y toda aquella persona que no tiene el Espíritu Santo, es difícil que llegue al conocimiento de la verdad, ¿verdad? Personas que se han desviado de la fe y de la esencia de la enseñanza de la palabra de Dios, queriendo ser sabios en su propia opinión, queriendo ser sabios con su propia capacidad personal, ¿sí? Algunos no creen que el Espíritu de Dios es verdad. Muchas personas tienen diferentes ideas con respecto al Espíritu de Dios. Algunos creen que el Espíritu de Dios es una fuerza activa. No. El Espíritu Santo es Dios. Al Espíritu Santo se le puede adorar, se le puede obedecer. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos protege, el Espíritu Santo nos bendice. Si usted le miente al Espíritu Santo, usted puede incluso morir físicamente por blasfemar en contra del Espíritu Santo. Y hay ejemplos bíblicos, como Hechos capítulo 5, ¿verdad? El Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza activa, no es como la electricidad, no es como una tempestad, no es como un relámpago, es Dios. Es Dios. Entonces, ¿qué nos sucede al morir? El hombre es 3 partes, cuerpo, alma y espíritu. Génesis capítulo, vamos ahora a ver qué es lo que pasa cuando una persona muere, y esto lo vamos a ver
Rápidamente, vamos a ver Génesis capítulo 35. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Es una invitación, no es una obligación. Génesis capítulo 35. Versículo 16 al 18. Dice la palabra aquí: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata. Cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Quiere decir que el parto, cuando Raquel estaba dando a luz, ¿verdad? Raquel tuvo complicaciones en su parto. Hay muchas mujeres que han perdido la vida por dar a luz a sus hijos. Y es una gran pena, es un gran dolor, es una lástima, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó con Raquel. Dice que Raquel tuvo complicaciones en el momento en el que estaba dando a luz, ¿verdad? Versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. ¿Qué es lo que fue sepultado de Raquel en el camino de Efrata, la cual es Belén? ¿Su espíritu? ¿Su alma? ¿O su cuerpo? Son preguntas sencillas, porque ahora ya sabemos que el ser humano es formado, o Dios lo hizo de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Raquel murió, ¿verdad? Fue declarada muerta cuando se le salió el alma, dice la palabra, ¿verdad? Entonces la sepultaron en el camino de Efrata, que es Belén. ¿Cuál de esas tres partes sepultaron de Raquel en ese lugar? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo? La palabra sepulcro en hebreo recibe la pronunciación keber, ¿verdad? En el griego menemenio. Ahora, es verdad que la palabra Seol tiene cierta referencia a sepulcro, mas no es una definición. Ahora, ¿por qué no es una definición que esto es así, aunque algunos diccionarios lo dicen? Y lamentablemente hay diccionarios que han sido hechos corruptamente, ¿verdad? Hay diccionarios que dicen que el bautismo, ¿verdad?, es igual sumergido que rociado. Entonces, si un diccionario me dice a mí que el bautismo es igual sumergido y rociado, aunque haya sido hecho o formado por un teólogo de las Escrituras, yo como creyente y discípulo de Jesucristo no lo puedo aceptar. Ahora, ¿por qué no lo debo aceptar? Porque mi maestro es Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué sé yo qué intención tenía el que lo formó o los que lo formaron? ¿Qué creencias tenía? ¿Sí? Y termino siendo engañado. Por eso dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. La palabra bautismo, hermanos, traducido del griego, es inmersión, ¿verdad? Sepultar, sumergir y zambullir. El griego no dice que bautismo es rociar. ¿O sí? No dice. Pero algunos diccionarios dicen que bautismo es lo mismo rociado que sumergido. Y eso es una falsedad.
¿Qué parte de Raquel fue sepultado según las Escrituras? El cuerpo. El cuerpo, hermanos. Y Raquel fue considerada muerta al salírsele la parte sobrenatural, la parte espiritual, el alma. El alma. Ahora vea Primera de Reyes. Si usted tiene algún problema con respecto a lo que le estoy diciendo, critique la Biblia. Critíquele a Dios. Yo nomás estoy transmitiendo lo que dice la palabra de Dios. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17, y vamos a leer hacia adelante. Vamos a leer hasta el 24. Dice la palabra aquí. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa. Estamos hablando de la viuda de Sarepta y Elías. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ahora vamos a Génesis, dice la palabra que Dios formó al hombre de la tierra, ¿verdad? Pero no había en él vida. Entonces sopló Dios en su nariz aliento de vida y fue el hombre ¿qué? Un ser viviente. El apóstol Pablo dice que todo vuestro ser, un ser viviente, que todo vuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, sean reservados, irrepresibles hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con el muchacho aquí? Se le salió ¿qué? El aliento, ¿verdad? La parte espiritual, la parte que recibimos de Dios. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades? ¿Y para hacer morir a mi hijo? Hay hijos que mueren por causa del pecado de los padres, hermanos. Sabemos que David pierde a un hijo, ¿verdad? Por causa de su pecado. Pero Ezequiel, capítulo 18, dice que no llevará ahora el hijo los pecados del padre, ni tampoco el padre llevará los pecados del hijo. Porque alma que pecare, esa morirá. Y cuando hablamos de morir, hablamos de separación. Y cuando hablamos de separaciones, hablamos de la exclusión de la gloria de Dios. Es decir, lo que Ezequiel dice no es que el alma cesa y deja de existir y ya no hay espacio para el alma en ninguna parte del universo, ni espiritual ni literalmente hablando. Sí hay un espacio para el alma. Sino que está diciendo que alma que pecare esa morirá. Ahora, ¿qué significa la palabra muerte? En definitiva, la palabra muerte significa separación. Separación. Y usted ya vio la separación del ser de Raquel al morir. Se separa su alma de su cuerpo y Raquel muere, es considerada muerta, su cuerpo es sepultado, porque simplemente se le salió la parte espiritual de ella. Y es lo mismo que pasa aquí con este otro personaje. Versículo 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacerme morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, ¿has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Dios y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Qué era lo que tenía Elías en sus manos? Como dijo el apóstol Pablo, vamos a hablar humanamente, no tenemos que ir como hacen algunos, ¿verdad? Vamos a hablar humanamente. ¿Qué era la parte que Elías tenía sostenida en sus brazos? ¿El alma del niño, el espíritu del niño o el cuerpo del niño? El cuerpo del niño. El alma había salido de él, ¿verdad? Y cuando él oró a Dios, ¿qué fue lo que él le pidió a Dios en su oración?
Versículo 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. ¿Cuál fue su petición? La petición de Elías. Que el alma, ¿qué? Volviera ¿a quién? Al niño, ¿verdad? Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, ¿qué pasa cuando la parte, yo lo llamo la parte sobrenatural y espiritual, esa parte invisible, esa parte que nosotros con nuestra vista humana no la podemos ver, regresa al cuerpo del niño? ¿El niño qué? Vuelve a la vida. ¿Entiendes? Porque según el apóstol Pablo a los de Tesalónica, el hombre es cuerpo, es alma y es espíritu, ¿verdad? Entonces, al morir el niño, esta parte se separa. Y el niño muere, su cuerpo, ¿verdad? Entonces, Elías ora y el alma vuelve y el niño vuelve a revivir. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, y ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, ¿verdad? La palabra de Jehová es verdad en tu boca. Entonces creyó, ¿verdad? Hasta entonces creyó, hasta ver el milagro. Era de aquellas personas que mientras no miraban, no creían, pero la palabra, el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los que creen sin ver. Eso es fe. Ahora nosotros vivimos por fe y no por lo que vemos, sino por lo que creemos, por lo que vemos antes de recibirlo. Fe. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento rápidamente y vamos a ver la carta de Santiago, capítulo 2, texto muy conocido y quizá muy interpretado, pero es necesario leerlo para poder entender el contexto en el que estamos tratando, en el que estamos siguiendo. Capítulo 2 de Santiago, versículo 26. Santiago tenía conocimiento con respecto a esto también. Entonces dice la palabra en el capítulo 2, versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. El apóstol Santiago entonces utiliza un ejemplo para que los creyentes entendieran que la fe sin sus obras es muerta, ¿verdad? Y él pone el ejemplo que él utiliza es el ser humano. Dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. ¿Por qué? Porque hemos visto ahora que la palabra muerte significa que es separación. Cuando estas tres partes están separadas, el cuerpo no puede moverse. No puede moverse. ¿Se le considera qué? Muerto. Decía una persona, hubo un accidente y muchos muertos resultaron heridos. Pero entonces vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer el versículo 60 para entenderlo, para leer el contexto. Versículo 60 al 65 dice la palabra de Dios. Al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Cuando Jesús resucitó, hermanos, y ascendió al cielo, era porque de allá había venido, ¿verdad? Y sabemos que el cielo, hermanos, es celestial, ¿verdad? El cielo es una dimensión que no es como la de nosotros, ¿verdad? La dimensión en la que nosotros habitamos, hermanos, es una dimensión corrupta, donde hay pecado, injusticia, hay de todo, ¿sí? Y Jesús no, Jesús venía de un lugar santo, del cielo. Al cielo en la Biblia se le conoce como el trono de Dios, o como la ciudad
conocida como Nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo. De allá venía él. Pero a la ciudad del Dios vivo, recordemos, hermanos y amigos, que no hay cosa inmunda que pueda entrar ahí. ¿Sí? Porque es un lugar en donde Dios habita. Pero para allá vamos nosotros. Por eso es que estamos en ese proceso de purificación, estamos en ese proceso de santificación. Por eso es necesario la perseverancia, porque cuando usted persevera, le sirve a Dios, le obedece a Dios, se consagra para Dios, se limpia para Dios. Y este es nuestro final, estar con Dios por la eternidad. El problema es que ahí no podemos entrar, ahí no podemos entrar con el cuerpo corruptible. Ahí no puede usted entrar con su saco, ni con su corbata, ni con su... Por eso aquellos que son muy estrictos con la vestimenta de las personas están bien equivocados, bien errados. Porque al cielo, hermanos y amigos, no se puede entrar, ¿sí? Sino por la santificación, por la santidad de Dios, por la obediencia a Dios. El día en el que usted va a ascender al cielo, no va a importar si usted va en corbata o lleva un vestido árabe o hebreo o como sea. No, hermanos. Ahí solamente se entra a través de la obediencia y por la santificación que Jesucristo nos otorga. Nada impuro puede entrar al lugar de habitación de Dios, al cielo. Nada impuro entra ahí. Ahí solo entran los santos. Versículo 20 del capítulo 3 de Filipenses, para entender lo que estoy diciendo, dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a él mismo todas las cosas. ¿Quién es el que va a transformar nuestro cuerpo, hermanos? ¿Dios, el Padre, o Cristo, el Hijo de Dios? Aquí Pablo dice que Cristo, el Hijo de Dios. Y la verdad exhorto a aquellos que no creen que el Hijo de Dios es Dios. Porque mientras ustedes no crean que el Hijo de Dios es Dios, ustedes no van a poder recibir esa transformación. Porque hay que creerle. Porque Él es la verdad. Él es el que sujeta a Él mismo todas las cosas. Él es el que transformará el cuerpo corrupto que nosotros traemos y lo hará en un cuerpo semejante al de su gloria después de la resurrección. Para que entonces nosotros podamos tener acceso, ¿sí?, a ese lugar celestial, a ese lugar santo. Regresando a Juan capítulo 6, versículo 62, perdón. Pues que si vienes al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? ¿Por qué dice la palabra esto? Porque es que hay una vida material, hay una vida terrenal que se sustenta a través del pan y del agua literal, pero también hay una vida espiritual que necesita ser sustentada por el pan que es la palabra de Dios y por el agua que es la palabra de Dios. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar, no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Cuando nos bautizamos nacemos, ¿sí o no? Pero no nacemos corporalmente, nacemos espiritualmente. ¿Sí? Es que hay una vida espiritual. Nicodemo era maestro de la ley y no entendía esta fase espiritual. Él decía: pero maestro, rabí, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre y nacer de vuelta? Oye, esa pregunta
Jesucristo le dijo, Nicodemo, tú eres maestro de la ley y no conoces estas cosas. Tú eres experto en la ley y no sabes de esto. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver las maravillas de Dios. Y esto es una verdad indescartable. Por más que usted haga lo que haga, no puede descartar esta verdad de Cristo Jesús. No podemos. Nuestra opción es obedecer a aquella verdad, aceptar aquella verdad, vivir por esa verdad, guiarnos por esa verdad. Pero el punto es, para el capítulo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. Fíjese bien que la Biblia identifica al Espíritu como la vida. Porque Santiago dice, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. Entonces, ¿cuál es la vida? ¿El cuerpo o el Espíritu? Santiago dice que es el Espíritu. Jesucristo dice que es el Espíritu. ¿Verdad? El Espíritu es la vida. El cuerpo para nada aprovecha. ¿Sí? Una vez saliéndose el Espíritu del cuerpo, ¿el cuerpo qué? Queda inmovilizado. ¿Sí? Pierde todas sus actividades. Se corrompe ya después de 3 días un cuerpo sin el Espíritu ya apesta. ¿Sí? Comienza a desbaratarse. ¿Verdad? Se lo comienzan a comer los carroñeros. ¿Sí? Si no lo sepultan, empieza a intoxicar esta pestilencia a mucha gente porque se corrompe el cuerpo. El cuerpo es corruptible, no aprovecha para nada. El Espíritu es el que da vida al cuerpo, a la carne. Esto es una verdad que Jesucristo dice. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿sí?, a la vida también se le conoce como el alma. ¿Sí? Se le conoce como el alma, a la vida. Cuando el escritor de Génesis dice del capítulo 35, 18, allá no menciona al espíritu, ¿verdad que no? Sino al alma. Elías no oró para que el espíritu viniera, sino para que viniera el alma. Entonces la pregunta es, si Elías oró por el alma, entonces ¿dónde estaba el espíritu? Ahora, Jesucristo no hace mención del alma. Jesucristo habla del espíritu. Cuando Él expira en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Él no menciona al alma. Por eso es que la gente se confunde, ¿verdad? Y es normal porque somos seres humanos. Los seres humanos nos confundimos fácilmente. Pero Jesucristo, al expirar en la cruz, Él dice, Padre, en tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Capítulo 7 del libro de los Hechos, versículo 54, dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, fíjese bien dónde puso Esteban los ojos cuando la gente lo estaba torturando. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, él vio a Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Él los vio. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿qué? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Fíjese bien que Esteban aquí no hace mención del alma, sino mención de ¿qué? Del espíritu. Lo que nos da a entender aquí estos ejemplos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es que el alma y el espíritu son la vida. El espíritu no trabaja aparte del alma, ni el alma trabaja aparte del espíritu. Es verdad que el espíritu tiene su función, ¿verdad? El espíritu es el parlante que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad?
El espíritu de nosotros, aparte del espíritu de Dios. Entonces Dios, según 1 Corintios 2:11 al 12, Dios se comunica directamente con nuestro espíritu, no con nuestra alma. Ahora, en función, el alma tiene funciones de alguna forma diferente del espíritu, de cierta manera. Aunque las funciones del alma también son sobrenaturales. El alma tiene emoción, el alma tiene intuición, el alma tiene ansiedad, el alma tiene deseos, el alma siente aflicción, el alma siente dolor, el alma siente tristeza, no sé si ya lo dije, pero el alma tiene sus sentimientos, ¿verdad? Ahora, no podemos decir que el alma es un sentimiento, porque entonces el Santiago dijera, pues el sentimiento es el que da vida al cuerpo, eso sería lógico. El alma y el espíritu, yo creo que la mejor manera de identificarlos es que ellos son la vida. El alma y el espíritu es la vida, ¿sí? El cuerpo para nada aprovecha. Entonces, Esteban hace mención del espíritu. Él encomienda su espíritu al Padre. Elías ora para que el alma del niño regrese y el niño dice que el alma vuelve y el niño vuelve a la vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sucede al morir? Cuando morimos, hay una separación. Se separa la parte espiritual de la parte corporal y la persona es considerada muerta, ¿verdad? Todos mueren. Muere el rico, muere el pobre, muere el chaparro, muere el alto, muere el gordo, muere el flaco, muere el feo, muere el bonito, muere la bella, muere todos mueren. La muerte es prioridad uno. Nadie se escapa. La diferencia es que Jesucristo dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, hablando de la exclusión de la gloria de Dios, porque la muerte espiritual también significa estar separado de Dios. Isaías capítulo 59, 2 dice que nuestro pecado hace una división entre Dios y nosotros, y entonces a esa división que hay entre Dios y nosotros por causa del pecado, se le identifica como muerte espiritual. Por eso dice Pablo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo redimidos gratuitamente por la sangre de nuestro Señor y por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero al pecar, morimos. Ahora, ¿qué significa cuando dice la Biblia que morimos? Es que nos separamos de nuestro Creador. Entonces estamos excluidos de la gloria de Dios. Y eso es muerte espiritual, hermanos y amigos. Por eso es importante que usted, amado amigo, pueda entender estos puntos, estos temas, porque usted va a morir. ¿Y qué pasará cuando usted muere? ¿Verdad? Si usted muere haciendo las cosas correctamente, gloria sea el nombre de Dios. Pero para hacer las cosas correctamente hay que tener a Cristo. Nadie puede hacer las cosas correctamente sin Cristo. Es necesario Cristo. ¿Qué pasa si mueres hoy practicando el pecado? ¿Qué pasa? Porque dice la palabra, hermanos y amigos, en segunda de Pedro capítulo 2:4, ¿verdad? Que los espíritus, que hay espíritus que están encarcelados, ¿verdad? Hay espíritus que están prisioneros. Alguna secta religiosa generaliza y dice que todo hombre que muere su espíritu vuelve a Dios. Pero entonces aquellos espíritus que menciona el apóstol Pedro, ¿por qué no dice la palabra que están con Dios? Ahora, yo sí creo que las personas que mueren en obediencia tienen la felicidad garantizada, tienen el descanso eterno garantizado. Porque dice la palabra, bienaventurado de aquí en adelante el que muere en el Señor, ¿verdad? Sus obras con ellas siguen y descansarán de sus trabajos. Yo sí creo
que todo hombre que muere haciendo justicia, su espíritu vuelve a Dios. Porque dice la palabra que Esteban encomendó su espíritu a Jesucristo. Jesucristo al expirar en la cruz encomienda su espíritu al Padre. El apóstol Pablo decía, tengo deseo de partir y pasar a la presencia de Dios, no a tomar posesión de la vida eterna. Porque eso solamente será cuando resucitemos o seamos transformados en la segunda aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su segunda manifestación. ¿Verdad? Si usted muere separado de Dios, usted va a ser condenado. Me estoy refiriendo a las personas que no han conocido todavía a Dios. Porque Salmos capítulo 17, 9 dice que todas las gentes que se olvidan de Dios y todos los pecadores serán trasladados al Seol. El problema es que Seol es una palabra, hermanos y amigos, singular. No se puede pluralizar, porque Seol es, cuando se utiliza esta palabra, está identificando a un lugar único. No son varios lugares, es único. Y traducido es infierno. Por eso dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 23, y murió el rico y fue sepultado, y estando en el Hades, alzó sus ojos y vio a Lázaro en el seno de Abraham, ¿verdad? Y decía, Padre Abraham, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo y lo ponga en mi lengua, porque en esta llama en la que estoy atormentado. Murió el rico y fue sepultado. Ojo, utiliza la palabra sepulcro y después utiliza la palabra Hades. Y cuando habla del Hades está diciendo que en el Hades hay llama, hay tormento. ¿Sí? Ahora, muchas personas dicen que el Hades es la condenación eterna. Lo que Jesús dice, hermanos y amigos, es que el hombre, inmediatamente después de morir, su cuerpo es sepultado, porque el cuerpo es el que va al sepulcro. Pero después se dio cuenta que estaba en el Hades, ¿verdad? Y era atormentado. Algunas personas identifican al Hades como la condenación eterna. Ahora, el problema es que la condenación eterna será después del juicio. Y eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Y dice la palabra en el capítulo 20 que Juan vio que el cielo y la tierra desaparecieron. Se desmolecularizaron. No quedó ni el polvo en la galaxia, en el universo. No quedó nada. ¿Verdad? Después él ve al Señor Jesucristo que se siente en el gran trono blanco para juzgar. Y los libros fueron abiertos. ¿Verdad? Y todo aquel que no se halló su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, el cual también él lo identifica como la muerte segunda. ¿Cuándo? Después de que el cielo y la tierra pasaron, ¿verdad? Y en la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto entonces nos da a entender que el lago de fuego, que es la condenación eterna, y el Hades son dos lugares diferentes. Ahora, según Lucas, según el escritor de Lucas, dice que en el Hades hay llama y hay tormento. Pero no es la condenación eterna. La condenación eterna viene después del juicio. En el juicio, el Hades es arrojado también al lago de fuego. ¿Sí? Entonces, amados hermanos y amigos, es necesario meditar estos puntos. A mí no me interesa convencer a nadie de lo que piensa, de lo que entiende. Yo he platicado con mucha gente que cree a su manera, ¿verdad?
Y yo no voy a invertir el tiempo intentando convencer a la gente que se ha criado en una verdad que no es verdad. No, ese no es mi punto. Mi punto es conocer la verdad, seguir la verdad y serle fiel a esa verdad, porque mi verdad es Cristo Jesús. Pero es necesario que usted, amado amigo, entienda que la vida sobre esta tierra no es permanente, no es eterna, pero sí hay una eternidad. Y en esa eternidad usted va a estar para bien o para mal, para felicidad o para castigo. Pero usted puede cambiar esa historia de su futuro. La única manera de poder cambiar esa dirección es que usted reciba a Cristo Jesús como su Salvador, arrepintiéndose de sus pecados y bautizándose para el perdón de sus pecados, y recibiendo así después del bautismo el don del Espíritu Santo, que lo hace a usted ser un hijo reconocido de Dios y heredero de todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. Esa es la única opción. Así que, amados amigos y hermanos, nos quedamos con esta meditación. Posiblemente me pasé demasiado con el tiempo, pero ustedes me dicen, ¿verdad? Ustedes me dicen. Pero Dios los bendiga a todos, mis amados hermanos y amigos que han estado al pendiente de esta meditación. Estudie la Biblia, porque la única verdad está en la Biblia. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia es útil para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre que tiene deseos de agradar a Dios sea completo, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso es solamente a través de la Biblia. No hay otro método. No hay otro método. Usted puede tener a su lado al mejor teólogo de la historia, pero si usted no está en obediencia a Dios, no va a poder entender la revelación de Dios. Así que pida a Dios en oración, estudie la Biblia, que en la Biblia está la preparación para poder servirle a nuestro Dios. Nuevamente recordamos el seminario apologética, el 30 de julio al 4 de agosto, en donde se tratarán temas muy importantes, muy edificativos, en donde usted podrá aprender mucho de la palabra de Dios. Dios ya tiene a nuestros hermanos preparados, inspirados, empapados de la enseñanza para poder exponer la palabra de Dios con poder, con mucha elocuencia, para que usted reciba mucha edificación. Del 30 de julio al 4 de agosto. Dios bendiga a todos nuestros oyentes que han estado. Un saludo a todos los hermanos que están conectados a través de Facebook. Dios los bendiga, amados hermanos. Que Dios llene sus vidas de grandes bendiciones, hermanos. Como siempre, nuestro Dios es proveedor de muchas cosas. Así que hay que seguir adelante. En donde quiera que estemos, pues listos para enseñar y hablar la palabra de Dios. Siempre y cuando lo hagamos con humildad, con amor, basándonos en la verdad de las Escrituras. Bendiciones a todos mis amados hermanos. Dime la historia de Cristo. Voy a invitarlos Grábala en mi corazón. a que hagamos una oración Dime la y así historia despedirnos preciosa, en esta noche que son a la 1 de la mañana. es su son. Ni como cuando Dios bendito que estás en todas las alturas y en todo lugar, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias porque tú nos has ayudado, has puesto, Señor, tu Espíritu Santo en nosotros desde el día en que te obedecimos, y el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Te pido que nos enseñes a serte fiel, a permanecer en esta verdad y perseverar en esta verdad y retener esta verdad y compartir esta verdad también con aquellos que todavía no la han encontrado, Padre. Bendice a todos aquellos que han estado pendientes a través de este programa, por Facebook y a través de la línea por internet, mensaje de amor para salvación. Bendice, Padre, a los administradores. Ayúdalos, Padre, a todos en todas las áreas de sus vidas. Bendice todos los corazones que han estado al pendiente en esta noche, que tengan un buen descanso y que el día de mañana, Señor, despertemos bajo tus bendiciones, porque tu palabra dice, Señor, que
gloriosa. Tus bendiciones, Glorioso es su tus bondades son. son renovadas Y cada mañana cuando sobre nosotros, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y feliz noche a todos. Sellado, di como rey.